Él pensó que era un blanco fácil, una mujer negra recién llegada al adinerado barrio de Sterling Heights, alguien a quien podía intimidar y extorsionar con su placa y una sonrisa cruel. Cuando ella se negó a pagar su cuota de seguridad, el oficial Miller decidió dar un ejemplo con ella bajo el brillante sol de la tarde. Un puñetazo brutal, una humillación pública diseñada para destrozar su espíritu y reafirmar su dominio. Pero Miller nunca supo con quién estaba tratando. No sabía que la mujer a la que acababa de agredir, a la que planeaba incriminar y arruinar, era Alani Sterling, la esposa del recién elegido alcalde de la ciudad. Creyó que estaba destrozando a una víctima. En realidad, estaba provocando su propia caída. Antes de continuar, comenta abajo desde qué parte del mundo lo estás viendo. Y asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, porque la tormenta de justicia que desata este golpe es una historia que no te querrás perder. El sol del sábado era implacable, cayendo sobre los cuidados jardines de la urbanización Sterling Heights, con la intensidad dorada reservada para las portadas de revista. Este era el sueño por el que Alani Sterling había trabajado, la que ella y su esposo David finalmente habían logrado. Su nuevo hogar, una casa colonial moderna con un porche envolvente, se alzaba orgullosa al final de un tranquilo callejón sin salida. Alani, vestida con un sencillo pero elegante vestido de verano negro, bordado con delicadas flores blancas, cuidaba los nuevos rosales que bordeaban su camino. El aroma a mantillo fresco y pétalos florecientes impregnaba el aire. Era perfecto. Tan perfecto. Se sentía frágil. Una sombra la envolvió. Levantó la vista, protegiéndose los ojos del resplandor, y vio una patrulla aparcada junto a la acera, con el motor al ralentí y un zumbido bajo y amenazador. Un agente uniformado y corpulento caminaba hacia ella, con movimientos lentos y pausados, como un depredador que examina su territorio. Su placa de identificación decía Miller. Sus gafas de sol le ocultaban los ojos, pero la expresión cruel de su boca era inconfundible. «Bueno, mire lo que tenemos aquí», dijo el agente Miller arrastrando las palabras, con una mezcla áspera de condescendencia y autoridad. Se detuvo a pocos metros de ella, recorriendo lentamente su vestido con la mirada y volviendo a subirla. Una cara nueva en el barrio. Sterling Heights tiene un estándar que nos gusta mantener. Alani se levantó, limpiándose la suciedad de las manos con una toalla pequeña. «Lo siento, agente. ¿Hay algún problema?», preguntó con tono cortés pero firme. Estaba acostumbrada a ese tipo de escrutinio, a la sutil insinuación de que no pertenecía a un lugar como ese. La sonrisa de Miller se ensanchó. Golpeó el cuero pulido de su cinturón de servicio. No había problema, solo una bienvenida amable. «Verás, un barrio tan bonito atrae cierta atención. Nosotros, la policía local, ofrecemos un servicio de seguridad reforzado para que los residentes se sientan seguros». Un poco más de tranquilidad. Alani frunció el ceño. ¿Seguridad mejorada? No lo sabía. ¿Forma parte de las cuotas de la comunidad de propietarios? Soltó una risita corta y desagradable. No exactamente. Piénsalo más como una asociación directa, una contribución mensual, una cuota de seguridad, por así decirlo. Mantiene todo funcionando sin problemas. Previene incidentes desafortunados, robos, vandalismo, cosas así. La amenaza apenas se disimulaba, flotando en el aire caliente y quieto entre ellos. Esto no era un servicio. Era una extorsión. Alani se irguió. Se había enfrentado a hombres arrogantes en salas de juntas y a clientes condescendientes durante toda su carrera como diseñadora arquitectónica. No iba a dejarse intimidar por un policía corrupto en su propio jardín. «Gracias por la oferta, agente», dijo con voz fría. «Pero creo que estaremos bien. Tenemos un sistema de seguridad de última generación». La sonrisa de Miller se desvaneció, reemplazada por un destello de irritación. Se acercó un paso más, invadiendo su espacio personal. El olor a café rancio y loción de afeitar barata la invadió. «Creo que no lo entiendes, cariño.
Esto no es opcional. Es como mantenemos este vecindario puro. Todos contribuyen. Sería una pena que tu nuevo hogar fuera el primero en tener un problema. ¿Es eso una amenaza, agente Miller?, preguntó Alani bajando la voz, cada palabra precisa y cortante. Su rostro se ensombreció. La apariencia de fingida amabilidad se evaporó, revelando la cruda agresión que se escondía debajo. Eso es una promesa. Le señaló el pecho con un dedo grueso. Ustedes se mueven aquí creyéndose dueños del mundo, creyendo que las reglas no se aplican. Bueno, déjenme enseñarles la primera regla de Sterling Heights. Hay que mostrar respeto. Yo respeto la ley, Alani replicó, negándose a ceder. No respeto a los criminales que se esconden tras una placa. Esa era la frase. Vio la rabia brillar en sus ojos, la tensión en su mandíbula. Sus movimientos eran una mancha azul y negra. Atacó sin previo aviso. Su palma abierta, dura como un ladrillo, impactó contra su mejilla. El sonido de la bofetada fue agudo y violento, resonando en el silencio suburbano. Alani se tambaleó hacia atrás. El mundo se tambaleó mientras el dolor estallaba en su rostro. El césped bañado por el sol dio vueltas. El sabor a sangre le llenó la boca donde los dientes le habían cortado el labio interior. Se agarró a la barandilla del porche, respirando entrecortadamente. La conmoción la paralizó momentáneamente. Miller estaba de pie junto a ella, respirando con dificultad, con el rostro como una máscara de triunfo. Ahora escúchame, gruñó, con la voz baja y venenosa. Volveré el lunes por esa tarifa, y te la daré. ¿Me entiendes? No esperó respuesta. Se dio la vuelta. Regresó tranquilamente a su patrulla y se marchó, dejando a Alani allí de pie, con la mejilla palpitante, y las hermosas flores blancas de su vestido parecían burlarse de ella con su inocencia. El día perfecto se había destrozado. La humillación y la rabia ardían más que el sol de la tarde. Creyó haber puesto a una mujer en su lugar. No tenía ni idea de que acababa de declarar la guerra. El frío del aire acondicionado y la atmósfera estéril de la comisaría le pareció una bofetada después del calor húmedo del exterior. La estación bullía con el zumbido sordo de las computadoras y el crepitar apagado de una radio policial. Alani se dirigió directamente a la recepción. Su postura irradiaba una furia fría que hizo que el oficial de guardia levantara la vista de su revista. La marca roja en su mejilla ya se estaba oscureciendo hasta convertirse en un moretón, un marcado contraste con su piel oscura. Necesito presentar una denuncia, dijo Alani con voz firme a pesar del temblor de adrenalina que la recorría. Uno de sus oficiales me acaba de agredir. El sargento de guardia, un hombre corpulento con expresión seria, y una placa con el nombre Peters, la miró con frialdad. Observó su vestido caro, el moretón en su cara, y suspiró como si fuera una gran molestia. ¿Agresión? Es una acusación grave, señora. Tiene un nombre. Oficial Miller, dijo con claridad. Vino a mi casa, intentó extorsionarme, y cuando me negué, me golpeó. La expresión del sargento Peters no cambió, pero un sutil cambio se produjo en sus ojos. Un destello de reconocimiento, un muro que se alzaba. Oficial Miller, ¿eh? Uno de nuestros mejores patrullando en Sterling Heights, condecorado. Se reclinó en su silla, cruzando los brazos. Y dices que simplemente se acercó y te golpeó sin motivo. Que me negué a pagar su cuota de seguridad, repitió Alani, agotando su paciencia. Fue una extorsión. Peters rió entre dientes, con un sonido seco y desdeñoso. Señora, tenemos un programa de extensión comunitaria en ese barrio. El agente Miller probablemente estaba explicando el fondo de donaciones voluntarias para nuevo equipo policial. Quizás no lo entendió. No entendí mal lo de una mano golpeándome la cara, dijo Alani alzando la voz. Quiero presentar una denuncia formal y quiero que lo arresten por agresión y extorsión. La pretendida cortesía del sargento desapareció por completo. Se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. Escuche, señora. Aquí nos encontramos con gente como usted constantemente. Tiene una pequeña discusión.
Se enfada y decide arruinar la carrera de un buen policía. No va a pasar. Tomó un bolígrafo y lo golpeó sobre un formulario. ¿Cómo se llama? Alani Sterling. Lo anotó, luego hizo una pausa. Dirección. Ella se la dio. Escribió algo en su computadora y sus ojos se abrieron de par en par por una fracción de segundo antes de volver a su estado plano e impasible. Lo sabía. Acababa de consultar el registro de la propiedad. Sabía quién era el dueño de esa casa, pero insistió de todos modos. La pared azul era más gruesa que un nombre. Justo entonces, el propio oficial Miller entró en la comisaría con aire de suficiencia. Vio a Alani en el mostrador y su expresión se endureció. Se acercó con paso decidido, su presencia destilando arrogancia. «Bueno, mire lo que tenemos aquí, sargento. Parece que nuestra nueva residente decidió venir a quejarse. Está haciendo acusaciones bastante descabelladas». «Miller», dijo Peter con una ligera advertencia en el tono. «Oh, seguro que sí». Miller se burló, volviéndose hacia Alani. Se puso histérica. Empezó a gritarme, amenazándome. Intenté calmarla, pero me dio un puñetazo. Tuve que sujetarla. Debió de tropezar y golpearse la cara con la barandilla del porche. Alani lo miró incrédula. La mentira era tan descarada, tan perfectamente construida. «Eres un mentiroso», susurró, con la voz temblorosa de rabia. «Me pegaste, ya basta». Una nueva voz interrumpió, cortante y autoritaria. Un hombre con uniforme de jefe a medida salió de una oficina trasera. Su cabello plateado estaba perfectamente peinado, su rostro severo. Era el jefe Williams. «¿Qué ocurre aquí?» «Jefe», dijo Miller poniéndose firme. «Esta mujer, Alani Sterling, se puso agresiva durante una inspección comunitaria de rutina. Me agredió. Y tuve que usar la mínima fuerza para defenderme». El jefe miró a Miller y a Alani, con la mirada fija en su mejilla magullada. No había compasión en sus ojos, solo frío cálculo. «Ya veo. Y ahora está aquí, presentando una denuncia falsa para encubrir sus propias acciones». No era una pregunta, era una constatación de hechos, un cierre de filas. Se giró hacia el sargento Peters. Que la procesen por agredir a un oficial, por presentar una denuncia falsa, que se quede en una celda y piense en lo que ha hecho. «No puede hablar en serio», exclamó Alani. La absurdidad de la situación la desplomó. Me agredió en mi propiedad y ahora me arresta. «Así funciona la justicia aquí, señorita Sterling», el jefe dijo con voz gélida. Le convendría recordarlo. Otros 2 oficiales aparecieron y la sujetaron por los brazos. La resistencia desapareció, reemplazada por una claridad escalofriante. No se trataba solo de un policía corrupto. Era todo el sistema, corrupto de arriba abajo. La manejaron con brutal eficacia, quitándole el bolso, el teléfono y la dignidad. Mientras la conducían a las celdas, la pesada puerta metálica se cerró con un ruido metálico tras ella. La irrevocabilidad de todo aquello la golpeó. Creían que la tenían atrapada. Creían que era solo una víctima más, aislada e impotente. «Recibo una llamada», le dijo a la gente que cerraba la celda. Su voz, desprovista de miedo, fue reemplazada por algo mucho más peligroso. Determinación. El agente simplemente gruñó y se marchó. No tenía ni idea de a quién iba a llamar. No tenían ni idea de la tormenta que acababan de desatar. La celda estaba fría y olía a desinfectante y desesperación. Un delgado banco de metal estaba atornillado a la pared, y una sola bombilla desnuda proyectaba sombras duras sobre el suelo de hormigón. Alani estaba sentada en el banco, con la mente acelerada. La conmoción inicial había remitido, reemplazada por una ira concentrada y calculada. Creyeron que la habían silenciado. Creyeron que las barras de acero y las cargas fabricadas la destrozarían. Se equivocaron. Después de lo que pareció una eternidad, apareció un guardia con su bolso. «Una llamada», gruñó, señalando un teléfono público atornillado a la pared del pasillo. Le dio una sola moneda de 25 centavos.
No llamó a un abogado. No llamó a una amiga. Marcó un número que se sabía de memoria, la línea directa a la oficina de su esposo. Él contestó al segundo timbrazo, con una voz cálida y profesional. Al habla el alcalde Sterling. David, dijo en voz baja pero firme. Soy yo. Estoy en la comisaría del centro. Me han arrestado. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado. ¿Qué? Alani, ¿qué pasó? ¿Estás bien? La calidez de su voz dio paso al instante a una profunda preocupación. Estoy bien, dijo, aunque le palpitaba la mejilla en señal de protesta. Pero escúchame bien. Un agente llamado Miller me agredió en la casa. Estaba haciendo un negocio de protección. Cuando vine a denunciarlo, me arrestaron, me acusan de agredirlo. Podía oír el ruido de una silla al retroceder, de papeles que se apartaban. La voz de David, cuando volvió a hablar, era diferente. El funcionario se había ido, reemplazado por el esposo, y el tono estaba impregnado de una furia tranquila y controlada que ella conocía de sobra. Era la voz que usaba cuando estaba a punto de desmantelar a un oponente. No le digas ni una palabra más a nadie. Voy en camino. Menos de 15 minutos después, la calma de la comisaría se rompió. Las puertas principales se abrieron de golpe y entró el alcalde David Sterling. No estaba acompañado por ningún equipo de seguridad. Estaba solo, pero su presencia llenaba la sala, irradiando un aura de poder absoluto. Vestía un traje de la marina a la medida, y su rostro era una máscara sombría de determinación. El sargento Peters, que había estado riendo con el oficial Miller en el mostrador, se quedó paralizado a punto de reír. Se quedó boquiabierto y palideció. La sonrisa petulante de Miller se disolvió en una expresión de pánico puro y absoluto. Ambos se pusieron de pie de un salto. «Alcalde Sterling, señor», tartamudeó Peter. «¡Qué honor tan inesperado!». David no lo miró. Sus ojos recorrieron la habitación hasta posarse en el pasillo que conducía a las celdas. Caminó directamente hacia allí, con sus lustrados zapatos de vestir resonando con un ritmo ominoso sobre el suelo de linoleum. «¿Dónde está mi esposa?», preguntó con voz peligrosamente baja. El jefe Williams, al oír el alboroto, salió corriendo de su oficina. Una sonrisa fingida se dibujó en su rostro. «Alcalde, ¿a qué se debe este placer?». Si hubiera llamado, le habríamos extendido la alfombra roja. David se detuvo y se giró para encarar al jefe. Su mirada era tan intensa que pareció empujar a Williams hacia atrás. «Mi esposa, Alani Sterling, me llamó desde una de sus celdas. Dijo que fue agredida por uno de sus agentes y luego arrestada bajo cargos falsos. Tienes 10 segundos para explicarme por qué está en una jaula en lugar de en un hospital documentando sus lesiones». El jefe palideció. Le lanzó una mirada asesina a Miller, que parecía estar a punto de vomitar. «Hubo un malentendido, señor», empezó Williams, con la voz perdiendo su tono autoritario. «Una disputa que se salió de control. Solo intentábamos resolverlo». «Me la traerá ahora», ordenó David, con una voz que no dejaba lugar a réplicas. «Y me traerá la placa y el arma de servicio del oficial Miller. Y luego usted, jefe, se sentará en su oficina a esperar a que el fiscal general del estado lo llame». Toda la estación había quedado en silencio. Todos los oficiales presentes estaban paralizados, observando cómo la dinámica de poder de su mundo se reescribía en tiempo real. Peter forcejeó con las llaves, con manos temblorosas, mientras abría la celda de Alani. Cuando la puerta se abrió, David estaba allí. Le tocó suavemente la mejilla magullada. Sus ojos reflejaban una mezcla de rabia y alivio. Se quitó la chaqueta y se la echó sobre los hombros. «¿Lista para ir a casa?», preguntó en voz baja. Ella asintió, sintiendo una oleada de alivio. Al salir, un hombre vestido de civil se adelantó. Era mayor, con la mirada cansada por haber visto demasiado, pero su apretón de manos fue firme. «Alcalde Sterling, soy el detective Harding», dijo en voz baja. «Soy el jefe de asuntos internos». Oí la llamada. «¿Qué hizo el jefe Williams?».
No es la primera vez. Si quiere quemar este cáncer de nuestro departamento, le ayudaré. David miró a Harding y luego a Elani, y ella asintió sutilmente. Este era su hombre. Detective, dijo David, recuperando su tono de alcalde. El caso de mi esposa es ahora su único caso. Quiero una investigación completa del oficial Miller, el jefe Williams y este chanchullo de seguridad. Autorizo horas extras ilimitadas y cualquier recurso que necesite. Destruirlo todo. Al salir de la estación, volviendo a la luz del sol, Alani sintió el brazo de David apretándose alrededor de ella. La lucha estaba lejos de terminar, pero el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. El muro azul de silencio acababa de encontrarse con un ariete. A la mañana siguiente, la cocina de los Sterling, normalmente un lugar de tranquilos rituales matutinos, se había transformado en un centro de comando de crisis. Una computadora portátil estaba abierta sobre la isla de granito, mostrando las ordenanzas municipales y los protocolos del departamento de policía. El detective Harding, con aspecto cansado pero decidido, estaba sentado frente a Alani y David, con una taza de café humeante en las manos. Las noticias de la mañana en el televisor de la sala estaban en silencio, pero el chirón contaba la historia. El agente fue suspendido en espera de investigación. Un Miller ya no está en la calle y el jefe Williams ha sido puesto bajo licencia administrativa. Harding informó que su voz era un murmullo bajo. La alcaldía citó una revisión interna en curso. Por ahora, están contenidos, pero no están rotos, son parte de una máquina, dijo Alani tocándose suavemente la mejilla, aún sensible, que ahora tenía un tono morado intenso. Miller no era un lobo solitario. El sargento Peters, el jefe Williams, todos estaban involucrados. Esto lleva ocurriendo mucho tiempo, años. Harding lo confirmó, asintiendo con gravedad. Hemos recibido rumores, denuncias anónimas, pero nunca nada sólido. Cada vez que intentábamos investigar, los testigos se retractaban repentinamente de sus historias o las pruebas desaparecían. La gente les tiene miedo. Entonces necesitamos encontrar a alguien que tenga más miedo de callar que de hablar, dijo David, con la mandíbula apretada. Harding, quiero una lista de todos los negocios y nuevos residentes de Sterling Heights de los últimos 5 años. Vamos a compararla con todas las quejas presentadas o anónimas contra Miller y su unidad. Helani se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes como un estratega. No hablarán con un detective. Al principio no. Verán una placa y se callarán. Pero tal vez hablen conmigo. David la miró. Su preocupación era evidente. Alani, tú eres la víctima. No tienes por qué serlo. Sí, lo soy. Lo interrumpió con suavidad pero firmeza. Vino a mi puerta. Me convirtió en víctima. Esa es una conexión que tengo con esta gente que nadie más tiene. Necesitan ver que alguien está luchando y que no está destrozado. Necesitan ver mi cara, y así comenzó la búsqueda esa tarde. Empezaron con una pequeña librería familiar en las afueras del distrito llamada El Rincón de la Lectura. Según una denuncia anónima de 2 años antes, Miller había presionado mucho a la dueña. Alani entró sola, vestida con pantalones y blusa informales. El moretón en su rostro estaba hábilmente disimulado con maquillaje, pero no del todo oculto. La tienda era encantadora, impregnada del aroma a papel viejo y café recién hecho. Una anciana de mirada amable y cabello plateado trenzado en una corona estaba sentada detrás del mostrador. Su etiqueta decía Eleanor. Alani hojeó el libro unos minutos antes de acercarse al mostrador. Soy nueva en el barrio. Comenzó con voz suave. Mi esposo y yo nos acabábamos de mudar a la casa en la esquina de Oak y Elm. La sonrisa de Eleanor era cálida, pero su mirada cautelosa. Bienvenidos a Sterling Heights. Es un lugar encantador. Lo es. Alani asintió. Aunque ayer recibí una extraña visita de un policía, un tal Miller, mencionó una tarifa de seguridad para mantener el vecindario seguro.
La calidez desapareció de los ojos de Eleanor, reemplazada por un miedo profundo. Sus manos temblaban ligeramente mientras guardaba el libro de Alani en una bolsa. «No sé nada de eso», dijo ella, con la voz apenas un susurro. Se negó a mirarme a los ojos. Él insistía mucho. Alani presionó suavemente. Me dolió cuando me negué. Inclinó la cabeza lo justo para que la luz iluminara el borde de su moretón. El Eleanor jadeó suavemente, con la mirada fija en la ventana delantera, como si esperara ver la patrulla de Miller aparcada afuera. Apartó la mirada rápidamente, pálida. «Ten cuidado», susurró, con la voz tensa por el pánico. «Son hombres peligrosos. Pueden arruinarte. Pueden cerrarte. Solo págales. Es más fácil». «Es más seguro. No está bien», dijo Alani en voz baja. «Tener razón no evita que te rompan las ventanas, ni que tu tienda no pase una inspección sanitaria inesperada». El Eleanor replicó, agudizada por el miedo. «Por favor», suplicó, empujando la bolsa por el mostrador. «Vete. No es seguro que estés aquí haciendo estas preguntas». Alani salió de la librería con una mezcla de frustración y renovada determinación. El miedo de Eleanor era una prisión construida ladrillo a ladrillo con años de intimidación. No era la única. Pasaron el resto del día visitando una panadería, una tintorería y una pequeña cafetería. La historia era la misma en todas partes. Miradas desviadas, advertencias susurradas, un muro de silencio aterrorizado. La podredumbre se agudizó más de lo que jamás imaginaron mientras conducían a casa. El sol poniente teñía el cielo de tonos naranjas y morados. Alani miraba por la ventana. «No solo están extorsionando», dijo con voz grave. «Están robando el coraje de la gente. Han hecho de toda una comunidad una prisión. Entonces solo tenemos que encontrar a la persona que tiene la llave», dijo David, extendiendo la mano para tomarla. «Y no pararemos hasta que lo consigamos». Ambos sabían que los oficiales corruptos no se quedarían callados mucho tiempo. Habían resultado heridos, y un animal herido es el más peligroso de todos. La campaña de mentiras estaba a punto de comenzar. El primer ataque no llegó con un puñetazo, sino con un titular. 3 días después de la suspensión de Miller, la portada del tabloide digital más popular de la ciudad gritaba: «La esposa del alcalde, en un ataque de furia y borrachera, agrede a un oficial condecorado, sospechoso de encubrimiento». El artículo era una obra maestra de difamación. Citó a una fuente anónima del departamento de policía que describió a Alani como inestable y agresiva. Detalló un historial inventado de disturbios públicos, distorsionando una pequeña queja por ruido en su antiguo complejo de apartamentos y convirtiéndola en un patrón de comportamiento disruptivo. El punto central fue la declaración de un vecino preocupado que afirmó haber visto a Alani gritarle obscenidades al agente Miller antes de abalanzarse sobre él como una fiera. Todo eran mentiras cuidadosamente urdidas para presentarla como la agresora y a Miller como la víctima heroica. Alani miraba fijamente la pantalla de la sala mientras su café se enfriaba. «No solo se están defendiendo», dijo con la voz tensa y llena de ira. «Intentan destruir mi credibilidad antes de que pueda construir un caso». David estaba detrás de ella, con las manos sobre sus hombros. Es el manual del jefe Williams. Tiene periodistas en su nómina. Cuando no se puede ganar con los hechos, se enturbia el terreno con mentiras. Su teléfono empezó a vibrar sin parar con llamadas de concejales y periodistas, todos exigiendo una declaración. La campaña de desprestigio era solo el principio. El verdadero ataque llegó esa tarde. Alani conducía de regreso a casa después de una reunión con su firma de diseño, absorta en las mentiras que se difundían sobre ella. Una patrulla se detuvo detrás de ella, con las luces destellantes. No era Miller, eran 2 agentes a quienes no reconoció. Uno se acercó a su ventanilla con expresión sombría. «Señora, recibimos una denuncia anónima sobre un vehículo que coincide con su descripción. Conducía de forma errática, posiblemente por conducir bajo los efectos del alcohol. Es ridículo.
dijo Alani, con el corazón latiendo con fuerza. No he bebido ni una sola copa. Nosotros lo decidiremos, dijo el agente con frialdad. Por favor, salga del vehículo. La sometieron a una prueba de sobriedad al costado de la carretera, un espectáculo humillante para los autos que pasaban. Pasó todas las pruebas a la perfección. Frustrado, el segundo agente dijo: «Tenemos que registrar el vehículo». No esperaron su consentimiento. Empezaron a destrozar su auto. Un agente se dirigió directamente al asiento del copiloto, metiendo la mano debajo del asiento con destreza. Un momento después, sacó una bolsita de plástico que contenía un polvo blanco. «Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?», dijo con una sonrisa triunfal, alzándola para que su compañero la viera. A Alani se le heló la sangre. «Eso no es mío», dijo, con la voz temblorosa mezclada con miedo y furia. «Tú pusiste eso». «Eso dicen todos», respondió el agente sacando las esposas. «Alani Sterling, estás arrestada por posesión de una sustancia controlada». El mundo pareció ralentizarse. El clic de las esposas, la llamada de radio entrecortada, la sensación de ser empujada hacia la parte trasera de la patrulla. Era una pesadilla que se repetía. Esta vez, sin embargo, las cosas eran diferentes. Justo cuando estaban a punto de arrancar, un sedán negro frenó bruscamente tras ellos. El detective Harding saltó, con la cara como un rayo. «¿Qué demonios está pasando aquí?», bramó, mostrando su placa. «Esta es mi testigo en una investigación activa de asuntos internos. No debe tener ningún contacto con ella sin mi presencia». Los dos oficiales intercambiaron una mirada nerviosa. «Encontramos narcóticos en su vehículo». «Detective», dijo uno de ellos, intentando parecer seguro. «¿Lo sabía?», preguntó Harding, entrecerrando los ojos. «Y supongo que la pista anónima provino de un teléfono quemador rastreado hasta una torre cerca de la comisaría. Esto es una trampa descarada, y ambos se han convertido en cómplices de un delito grave de manipulación de testigos». Se giró hacia Alani. «No te preocupes, tu marido viene en camino. Tenemos una cámara de tablero en nuestro coche sin distintivos, del otro lado de la calle. Grabó toda esta parada. Están acabados». Los rostros de los agentes se pusieron pálidos. Los habían atrapado. La trampa que le habían tendido a Alani acababa de caerles encima. De vuelta en casa una hora después, los cargos fueron retirados. Alani caminaba de un lado a otro, demasiado agitada para quedarse quieta. «Así es como operan», les dijo a David y Harding. «Así es como han silenciado a todos. No solo amenazan, arruinan vidas con pruebas fabricadas. Se las arreglan para que nadie crea jamás a la víctima». «Se están desesperando», observó Harding. «Un movimiento tan descuidado significa que están en pánico. Saben que nos estamos acercando a algo. Intentan volverme radiactiva», se dio cuenta Alani. «Así que, incluso si alguien quiere hablar, tendrá demasiado miedo de que lo asocien conmigo». Dejó de caminar y miró por la ventana. Su mirada se posó en la tranquila calle arbolada, con la mirada fija en la determinación. «No va a funcionar. Creen que pueden asustarme jugando sucio. Acaban de demostrarme lo importante que es que encontremos sus secretos. Todos ellos». Las mentiras pretendían aislarla, pero, en cambio, habían convertido su ira en un arma. El montaje fallido fue un punto de inflexión. La noticia de las imágenes de la cámara del coche y los cargos de manipulación de testigos contra los dos agentes se filtró a un periodista de confianza, lo que cambió la narrativa pública. La historia ya no trataba sobre la esposa de un alcalde inestable. Se trataba de un departamento de policía profundamente corrupto, dispuesto a incriminar a un ciudadano para encubrir sus crímenes. El miedo que había paralizado a la comunidad empezó a resquebrajarse, reemplazado por una ira latente. 2 días después, sonó el teléfono de Alani. Era un número no listado. Al contestar, una voz temblorosa y familiar sonó al otro lado. «Sra. Sterling, soy el Elaner, del Rincón de Lectura».
El corazón de Alani dio un vuelco. El Eleanor, me alegra saber de ti. ¿Estás bien? No, la verdad es que no, susurró la anciana, con la voz tensa por la ansiedad. Después de que saliste de mi tienda, Miller me visitó. Sabía que habías estado allí. Me recordó lo que le pasa a la gente que habla demasiado. Amenazó a mis nietos. Hubo una pausa, y Alani la oyó respirar entrecortadamente. Pero luego leí sobre lo que intentaron hacerte colocando drogas en tu coche. Me di cuenta de que nunca pararán. El miedo no nos protegerá. Solo los alimenta. ¿Qué pasa?, preguntó Alani con dulzura, presintiendo que había algo más. ¿Qué necesitas decirme? Tengo algo, dijo Eleanor con la voz cada vez más firme y resuelta. Algo que matarían por mantener oculto. Pero no puedo hablar por teléfono. Puedes venir a la librería después del cierre. Usa la puerta trasera. Esa noche, al amparo de la oscuridad, Eleni y el detective Harding aparcaron a 2 manzanas de distancia y se acercaron a la entrada trasera de la librería. El callejón estaba oscuro y olía a cartón húmedo. Eleanor abrió la puerta, pálida bajo la tenue luz de seguridad, y rápidamente los hizo pasar. La acogedora librería ahora parecía un santuario secreto. Los condujo a una pequeña y desordenada oficina en la parte trasera. Tras cerrar la puerta con llave, se arrodilló y levantó una tabla suelta del suelo, oculta bajo una alfombra pesada. Del oscuro espacio de abajo, sacó un viejo libro de contabilidad encuadernado en cuero. Era pesado y desgastado, con páginas llenas de una escritura pulcra y precisa. Mi difunto esposo, George, empezó esto la primera vez que vinieron hace casi 15 años, explicó Eleanor, con manos temblorosas al colocar el libro sobre su escritorio. Dijo que si tuviéramos que pagar para existir, documentaría cada aroma. Era un contable meticuloso. Alani abrió el libro. En el interior, página tras página, se detallaba un historial de corrupción sistémica. Cada entrada indicaba una fecha, una cantidad y el nombre de la gente que cobraba la tarifa. El nombre de Miller aparecía una y otra vez, pero también el de otros, como el del sargento Peters y, en los primeros años, el de un joven patrullero llamado Williams, ahora jefe. Los pagos variaban desde $100 de una pequeña panadería hasta miles de dólares de grandes empresas, pero era más que una simple lista de pagos. George había incluido notas al margen. El 12 de junio, Miller amenazó con denunciar la actividad de pandillas fuera del café si no pagaban el doble. El 3 de septiembre, Williams perdió las pruebas del robo en la farmacia después de que el Sr. Chen se retrasara en el pago. El 20 de mayo, Miller agredió brutalmente al chico Henderson detrás del supermercado. Le dijo a su padre que pagara $500 más para que el cargo de resistencia al arresto desapareciera. Era una historia secreta del sufrimiento del pueblo, un libro de secretos, un registro meticuloso de cada amenaza, cada acto de intimidación, cada vida arruinada. Era la prueba irrefutable que buscaban. Esto es increíble. Harding respiró lentamente mientras pasaba las páginas. Esto es suficiente para derribar a todo el personal de mando. Esto corrobora todas las pistas anónimas que hemos recibido. George falleció hace 3 años, dijo el Eleanor en voz baja, con los ojos llenos de lágrimas. Me dijo que lo quemara, que era demasiado peligroso, pero no pude. Fue como quemar su memoria, como dejarlos ganar. Miró a Alani con una expresión que mezclaba miedo y valentía. Tenía miedo de hablar, pero al verte negarte a quebrantarme, me devolviste el coraje de mi esposo. Alani extendió la mano por encima del escritorio y la colocó sobre la de Eleanor. No solo nos estás dando pruebas, Eleanor, le estás devolviendo la voz a toda esta comunidad. Eres increíblemente valiente. Harding ya estaba hablando por teléfono, en voz baja y urgente con la fiscalía. Lo tenemos, decía. Todo escrito en blanco y negro. Hicieron copias digitales de alta resolución de cada página, antes de guardar el libro original en una bolsa de seguridad para pruebas.
Mientras se preparaban para irse, Alani recorrió la silenciosa librería. Un lugar construido a base de historias. Se dio cuenta de que Eleanor acababa de contarles la historia más importante de todas. La verdad. Ahora tenían el arma que necesitaban, pero también sabían que Miller y Williams, acorralados y expuestos, no se rendirían sin una última y desesperada lucha. El momento más peligroso estaba por llegar. El plan era simple, y esa era su fortaleza. Con el libro de contabilidad asegurado, la Fiscalía Estatal tenía suficiente para emitir órdenes judiciales. Pero Harding y Elani querían más. Querían las propias palabras de Miller. Querían atrapar al depredador en su propia trampa, grabado en video, sin lugar a mentiras ni negaciones. Eleanor, a pesar de su miedo, aceptó ser el cebo. La noche siguiente, justo antes del cierre, el rincón de lectura se equipó con equipo de vigilancia de última generación. Una pequeña cámara estaba oculta en una pila de libros sobre el mostrador, y otra en un panel del techo. Eleanor llevaba un pequeño micrófono camuflado en un broche en su suéter. Un equipo táctico, junto con Harding y Elani, estaba estacionado en una camioneta calle abajo, observando y escuchando la transmisión en vivo. ¿Segura que estás lista para esto?, le preguntó Elani a Eleanor por tercera vez por el comunicador. Estoy lista para llegar hasta el final. La voz de Eleanor regresó, temblorosa, pero firme. Justo a tiempo. A las 8:55 p.m. Sonó la campana sobre la puerta principal de la librería. El oficial Miller entró con paso decidido, esta vez sin uniforme, sino con ropa de civil que no ocultaba su imponente corpulencia. La tienda estaba vacía, salvo por Eleanor. Tenía una sonrisa feroz y depredadora en el rostro. «Buenas noches, Eleanor», dijo, con la voz impregnada de falsa amabilidad mientras cerraba la puerta tras él. «Solo quería pasar. Supe que tuviste algunas visitas la otra noche. La esposa del alcalde y esa rata del IAA». En la camioneta, el equipo se tensó. Alani contuvo la respiración. «No sé de qué hablas», dijo Eleanor con una voz encomiablemente firme mientras seguía ordenando un expositor de bestsellers. «No te hagas la tonta conmigo», gruñó Miller, y su actitud amistosa se desvaneció. Golpeó el mostrador con la mano, haciendo saltar una pila de libros. «Sé que estaban aquí. Sé lo que tienes. Ese estúpido libro que guardaba tu marido». Se acercó, bajando la voz hasta convertirse en un susurro venenoso que el micrófono captó con perfecta claridad. «Esto es lo que va a pasar. Me vas a dar ese libro de contabilidad. Y luego vas a tener un pequeño accidente, una caída por las escaleras, tal vez un incendio trágico, cosas que les pasan a las ancianas que olvidan su lugar». «No lo harías», susurró Eleanor, con su miedo ensayado pareciendo completamente real. «Yo no». Miller rió. Un sonido áspero y desagradable. «He hecho cosas peores por menos. Ese libro es lo único que nos conecta con años de negocios. El jefe Williams está muy ansioso por verlo destruido. Me manda recuerdos. Por cierto, me ha prometido un ascenso cuando todo esto se arregle». Cada palabra fue un clavo en su ataúd. Estaba confesando conspiración. Presenció manipulación y amenazó con matar. Todo mientras implicaba al jefe de policía. «¿Y qué hay de la esposa del alcalde?», preguntó Eleanor, interpretando su papel a la perfección. «No puedes tocarla». El rostro de Miller se contorsionó de rabia. Que empezó todo esto pensando que podría mudarse y faltarnos al respeto una vez que te hayamos liquidado. Y ese libro de cuentas es cenizas. Su credibilidad se ha desvanecido. Es solo su palabra contra la nuestra. Y en este pueblo, sé qué palabra importa». Extendió la mano por encima del mostrador y agarró el brazo de Eleanor, clavándole los dedos. «¿Dónde está? Dímelo o te juro que destrozaré este lugar, tabla por tabla». «Contigo dentro. Ya basta», ordenó la voz de Harding a través del altavoz oculto de la tienda. «Se acabó, Miller.
Miller se quedó paralizado, levantando la cabeza de golpe al darse cuenta de que la voz no provenía de una radio. En ese preciso instante, el equipo táctico irrumpió por las puertas delantera y trasera, con las armas en alto y los puntos láser rojos danzando sobre el pecho de Miller. Policías, manos en alto. El rostro de Miller era una máscara de pura conmoción e incredulidad. Soltó a Eleanor y levantó lentamente las manos, con los ojos abiertos al darse cuenta de que había caído en una trampa perfectamente ejecutada. Mientras los agentes lo esposaban, su mirada se posó en la cámara oculta del mostrador, con su pequeña luz roja parpadeando sin parar. Comprendió. «¡Todo estaba grabado! ¡Me tendiste una trampa!», le gritó a Eleanor, con el rostro morado de rabia mientras se lo llevaban a rastras. «Están todos muertos». Desde la camioneta, Alani vio cómo lo obligaban a subir a un coche sin distintivos. Dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. No fue una ovación de victoria, sino un suspiro de alivio profundo y silencioso. El monstruo estaba en una jaula. Las amenazas quedaron grabadas. Las mentiras habían sido silenciadas por una verdad innegable. Miró al monitor y vio a Eleanor siendo consolada por una oficial. Una mujer pequeña y valiente que había derrotado a su torturador y había vencido. La batalla final había terminado. Ahora era el momento de derribar el reino. Las consecuencias fueron inmediatas y catastróficas para el sistema corrupto. El video de la confesión de Miller, un testimonio escalofriante de sus crímenes, y los del jefe Williams, se filtró a la prensa. Se hizo viral de la noche a la mañana. La ciudad, que había estado hirviendo de rumores y furia, estalla. A la mañana siguiente del operativo, una flota de vehículos estatales y federales llegó a la comisaría. El jefe Williams fue arrestado en su despacho. Su rostro, una máscara de desafío pétreo, mientras los flashes de las cámaras capturaban su camino como delincuente para que todo el país lo viera. El sargento Peters y media docena de otros oficiales implicados por el libro mayor fueron detenidos en menos de una hora. El muro azul del silencio no solo se había roto, sino que se había demolido. Con los arrestos, llegó una avalancha de historias. Personas que habían vivido con miedo durante años, de repente hacían fila para declarar ante los investigadores federales. La familia Henderson se presentó ante los cargos falsos contra su hijo. El señor Chen, de la farmacia, detalló las pruebas del robo que Williams había perdido. Cada entrada en el libro de cuentas de George cobró vida con la voz de una víctima que finalmente pudo hablar. 2 semanas después, el ayuntamiento celebró una asamblea pública de emergencia. El auditorio estaba abarrotado de gente que se agolpaba en los pasillos, con rostros que mezclaban dolor, esperanza y férrea determinación. El ambiente era electrizante. No se trataba de una simple reunión, era un ajuste de cuentas. El detective Harding, ahora jefe interino de policía, se situó en el podio y describió las medidas que se estaban tomando. Una reestructuración completa del departamento, la implementación de una junta de supervisión civil y una nueva línea de denuncia directa a la Fiscalía Estatal. Eleanor recibió una ovación de pie que duró casi 5 minutos. Su valentía silenciosa se convirtió en un símbolo de la resiliencia de la ciudad. Se puso de pie, con lágrimas en los ojos, y simplemente dijo: «Mi George estaría orgulloso de nosotros hoy». Finalmente, el alcalde David Sterling presentó a su esposa. Mientras Alani subía al podio, el silencio se apoderó de la sala. No llevaba traje ni vestido formal. Llevaba un sencillo vestido negro, nuevo, pero para todos en esa sala, era un recordatorio del que llevaba ese día, bordado con flores blancas. Los tenues restos de su moretón aún eran visibles, una insignia de honor que se negaba a ocultar. «Cuando el agente Miller me golpeó», comenzó, con voz clara y fuerte, resonando por todo el auditorio. No solo vio a una mujer, vio un objetivo. Vio a alguien que creía impotente, alguien cuya voz podía silenciar con violencia y miedo.
Es una táctica que él y sus compinches usaron en esta comunidad durante años. Observó los rostros de la multitud, estableciendo contacto visual con los Henderson, con el Sr. Chen, con el Elaner. Se equivocaban. Nadie en esta sala es impotente. Intentaron quebrar a uno de nosotros, pero en cambio, nos despertaron a todos. Nos demostraron que nuestro silencio era su mayor arma, y que nuestra voz colectiva era su mayor temor. Hizo una pausa para asimilar las palabras. Mi familia vino a Sterling Heights buscando un hogar, pero un hogar es más que una casa. Es una comunidad. Es un lugar donde te sientes seguro, donde tus hijos pueden crecer sin miedo, y donde la justicia no es un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos. Hoy comenzamos la construcción de ese hogar. Juntos, la sala estalló en un aplauso atronador. Fue más que un simple reconocimiento. Fue una liberación, el rugido colectivo de una comunidad que recupera su futuro. Alani se apartó del podio y encontró la mano de David, sus dedos entrelazados. La lucha había sido brutal, el costo alto, pero allí estaba, rodeada de los rostros esperanzados de sus vecinos. Sabía que todo había valido la pena. Más tarde esa noche, Alani y David estaban en su porche, el lugar donde había comenzado la pesadilla. El sol se ponía, proyectando una cálida y apacible luz sobre el vecindario. La calle estaba tranquila, pero ahora era una tranquilidad diferente. No el silencio del miedo, sino la tranquilidad de la paz. David la abrazó y ella apoyó la cabeza en su hombro. El aroma de sus rosales inundaba el aire. «Lo lograste», susurró. «Cambiaste esta ciudad». «No», dijo ella en voz baja, volviéndose para mirarlo. «Lo hicimos. Todos». Se habían enfrentado a un sistema corrupto y habían ganado. No solo por ellos mismos, sino por todas las personas a las que alguna vez les habían dicho que no importaban. Habían demostrado que una sola voz, con la valentía de alzar la voz, podía despertar un coro, y ese coro podía derribar muros, derrocar tiranos y, en la dorada luz de un nuevo atardecer, comenzar la ardua tarea de construir un mundo mejor a partir de las cenizas del anterior. La justicia no era solo un concepto. Era una elección, una lucha y una promesa que se habían hecho a su ciudad y entre ellos. Espero que esta historia te haya impactado. Es un poderoso recordatorio de cómo la valentía puede ser contagiosa. ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que la valentía de una persona haya inspirado a otros a actuar? ¿Qué se necesita para que una comunidad finalmente diga, «Ya basta»? Comparte tu opinión en los comentarios.